Continuando con los ejercicios de congruencia de triángulos, Uninivel 3, vamos a desarrollar aplicando los teoremas y postulados. Ejercicio número 1. Ya tenemos el enunciado y también el gráfico. Vamos a empezar a resolver. Nos dice que AH es igual a 5 y HC es igual a 13. Nos pide calcular PQ. Ahora, observemos que en el gráfico tenemos un triángulo rectángulo ABC que es recto en B. Tenemos 90 grados y los dos ángulos tienen que sumar 90 grados, que sea alfa y beta, ¿correcto? La suma es igual a 90 grados. Pero observemos bien el gráfico. Tenemos un rectángulo que tiene dos diagonales y que se cortan en el centro, ¿correcto? En dos partes iguales. Entonces, si uno es barrita, el otro también tiene que ser barrita. Y formamos triángulos isósceles, donde sus ángulos opuestos a los lados son iguales, ¿correcto? Entonces, si uno es alfa, el otro ángulo también es alfa. Ahora, el triángulo HNC, triángulo rectángulo, ¿verdad? Dice que alfa más beta es igual a 90 grados. Tenemos 90, tenemos alfa. Entonces, este ángulo es beta, correcto. Ahora, ¿se recuerda el tema de dos rectas cortadas por una secante? Si esto es alfa, y aquí también es alfa por el famoso z, correcto. Entonces, tenemos alfa, acá tenemos un ángulo que es 90 grados y es opuestos por el vértice. Si es 90, esta parte también tiene que ser 90, correcto. Entonces, 90 y alfa, este ángulo es beta, correcto, porque alfa más beta es igual a 90 grados. Opuestos por el vértice, beta, este ángulo también es beta, y tenemos un triángulo isósceles, HPQ, ¿correcto? Dos ángulos iguales y dos lados iguales. Si este es X, entonces HQ también es X, correcto. Ahora, observemos que ¿por qué es alfa aquí? Tenemos 90 grados y beta, ¿correcto? Pero beta más alfa es 90, entonces este ángulo es alfa, correcto. Ahora, tenemos que alfa y este ángulo tiene que ser beta, ¿correcto? Porque la suma es de 90 grados. Beta y beta, un triángulo isósceles, ¿correcto? Los lados opuestos son iguales. Si uno es barrita, el otro también es barrita. Este lado vale 5 más x. Entonces, este lado también tiene que valer 5 más x. Pero observemos bien, tenemos alfa y alfa, triángulo isósceles. Si esto es barrita, este lado también tiene que ser barrita, correcto. Esta barrita vale 5 más x, entonces esta barrita también tiene que ser 5 más x. Observemos HC. Nos dice que vale 13, correcto. Pero dentro de ello tenemos x y x más 5. Entonces la suma es igual a 13. 2x es igual a 8 porque 5 pasa al segundo miembro, restando. 2 pasa a dividir a 8, entonces diríamos que el resultado de PQ es igual a 4. Ejercicio número 2. Tenemos el enunciado y vamos a empezar a resolver. Nos dice, en un triángulo ABC recto en B, la hipotenusa AC mide 4 centímetros. Tenemos un triángulo rectángulo recto en B, ¿correcto? La hipotenusa es AC que mide 4 centímetros. Y el ángulo C es igual a 22,5 grados. Hallar la longitud de la altura BH. Vamos a trazar la altura y vamos a representar con X para poderlo calcular.
Ahora sí, una vez que ya tengamos todo graficado, vamos a ver qué se puede hacer para dar solución a este ejercicio. ¿Qué pasa si trazamos una mediana relativa a la hipotenusa? ¿Se acuerdan del teorema? Que la mediana es igual al segmento que ha dividido en partes iguales, ¿correcto? ¿Cómo lo podemos representar de esta manera? Entonces, este ángulo C mide 22,5 grados. Entonces el ángulo que podemos observar aquí también tiene que ser 22,5 grados porque estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿correcto? Y dos ángulos internos nos da un ángulo externo, ¿correcto? Entonces 22,5 más 22,5 es igual a 45 grados. Toda la hipotenusa AC es igual a 4. Se divide en dos partes iguales, entonces cada barrita tiene que valer 2, ¿correcto? 2 y 2. Observemos ese triángulo que está sombreado. Un triángulo de 45 grados, ¿correcto? Ya recordamos. Pero vamos a graficarlo en esta parte para que lo recuerden mejor. A 45 se le opone a raíz de 2 igual, ¿verdad? Y la hipotenusa 2a. Observamos que es 2, correcto. Entonces, a 45 se le opone x, que es igual a raíz cuadrada de 2. Ejercicio número 3. Tenemos el enunciado y vamos a pasar a resolver. Nos dice, en un triángulo ABC, como aquí lo observamos, N es punto medio del lado BC. El triángulo y este lado es el BC, N es punto medio. Vamos a poner barrita y el otro igual, para que esté mejor representado. Q es un punto de AC, pero próximo a A, ¿correcto? Entonces, cuando nos dice próximo, es lo más cercano a este punto, a la letra A, ¿correcto? Entonces vamos a ponerlo aquí, lo más cercano, ¿correcto? Y M, un punto de QC. QC, un punto en cualquier lugar, ¿ya? Tal que AQ es igual a QM. AQ es igual a QM. Bolita y bolita. Y MC es igual a AB. MC igual a AB, vamos a poner barrita de color negro para que se represente mejor. Ahora nos pide calcular la medida del ángulo ANQ. ANQ. X, ¿correcto? Si la medida del ángulo B es igual a 105 grados y del ángulo C es igual a 30. Ya graficamos todo lo que nos dice el enunciado. Ahora sí veremos qué hacemos en este gráfico. Tenemos que el ángulo B es 105, el ángulo C que es 30 y nos falta el ángulo A, ¿correcto? 105 más 30 es 135, para 180 nos falta 45 grados. Ahora, prolonguemos el lado AC de igual longitud que el lado AB para formar un triángulo isósceles, donde nos dice los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Entonces, tenemos 45 y dos ángulos iguales, que la suma de dos ángulos interiores nos da un exterior. Entonces cada ángulo tiene que ser 22,5 grados. Ahora, en el triángulo PBC tenemos un punto medio N, correcto, y también tenemos un punto medio Q de todo el lado PC, donde barrita y bolita y
barrita y bolita. Entonces estaríamos hablando del teorema de la base media, donde NQ es paralelo a PB. Correcto. Entonces, si este ángulo es 22.5 grados, por la propiedad de correspondencia, este ángulo también es 22,5. Y de igual manera, 105 más 22.5 es 127.5, ¿verdad? Ahora, en el triángulo ANQ, tenemos un ángulo interno y aquí otro, que la suma nos da un externo. Este ángulo vamos a poner beta. Vamos a sombrearlo para que esté mejor representado. X más beta es igual a 22,5 grados. Entonces solo nos faltaría calcular el valor de beta para ya dar solución a este ejercicio. Observemos este gráfico. Es lo mismo, ABC, 45 grados, todos los ángulos del triángulo y beta, ¿correcto? N, que es punto medio del lado BC. Tracemos una altura, ¿correcto? Y también una mediana. Observemos ese triángulo. El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, que la mediana es igual al lado que ha dividido en dos partes iguales, ¿verdad? Barrita, y esta mediana también es barrita. Formamos un triángulo isósceles. Si este es 30, este ángulo también es 30. Que la suma de dos internos nos da un externo. 30 más 30 igual a 60 grados. El triángulo rectángulo, 90 y 30. Entonces, este ángulo es 60 grados. Porque la suma es 180, correcto. 60, 60, que es 120. Entonces, este ángulo es 60 y se forma un triángulo equilátero. Tres ángulos iguales y tres lados iguales. El ángulo B mide 105 grados. Tenemos 60. Entonces este ángulo es 45 grados. 45 y 45. Un triángulo isósceles. Dos ángulos iguales y dos lados iguales. Observemos este triángulo isósceles, ¿verdad? A barrita se le opone beta, entonces a esta barrita se le opone beta. Vamos a sombrearlo para que se vea mejor. Entonces diríamos que la suma de dos ángulos internos nos da un externo. Beta más beta es igual a 30 grados. 2 beta igual a 30, entonces beta es igual a 15 grados. Ya tenemos el valor de beta, entonces solo nos falta reemplazar en la ecuación principal. Diríamos que x más 15 grados es igual a 22,5. 15 pasando a restar al segundo miembro, que es 22,5 grados. Entonces la medida del ángulo ANQ, que también es representado con la letra X, sería igual a 7,5 grados. Ejercicio número 4. Del gráfico hallar el valor de X, ¿correcto? Tenemos el gráfico y empecemos a resolver. Si AB es igual a BC, AB igual a BC. Observemos, tenemos bisectriz interior y si trazamos una línea de esta manera que corte con el lado AE en 90 grados, estaríamos hablando del teorema de la mediatriz. Que la mediatriz de BR corta en dos partes iguales, ¿correcto? Ya está representado. Entonces diríamos que los ángulos también son iguales. Si este ángulo es alfa más beta, el ángulo R tiene que ser igual. Alfa más beta. Porque también RE es igual a EB. Ahora, tracemos AR, porque se forma otro teorema de la mediatriz. Tenemos que la mediatriz de BR, de este triángulo,
corta en dos partes iguales y es 90 grados, ¿cierto? Entonces este ángulo es igual que el de aquí, 2x, 2x. Y el ángulo de aquí es igual con este de aquí. Si uno es teta, el otro también es teta. Ahora sí, todo lo que hemos aplicado en este gráfico es solo el teorema de la meretriz y todo lo que cumple, ¿correcto? Ahora solo vamos a formar ecuaciones. Teta más beta es igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces, el triángulo AEB, la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. 2x más x, 3x, más alfa más beta más teta es igual a 180. Pero sabemos que teta más beta es igual a 90 grados. Reemplazando, diríamos que teta más alfa más 3x es igual a 180. Vamos a despejar alfa. 90 pasa al segundo miembro como resta. 180 menos 90 quedaría 90 grados. Y el 3x pasa al segundo miembro con negativo, menos 3x, correcto. Ahora, observemos el siguiente triángulo, BRE. Nos dice que 2 beta más 2 alfa más 2x es igual a 180. Factorizando el término en común que es 2, nos queda esta expresión. 2 pasando a dividir, diríamos que beta más alfa más x es igual a 90. Pero alfa es 90 menos 3x. Vamos a reemplazar. Beta más 90 menos 3x más x es igual a 90 grados. 90 y 90 se eliminan, correcto. Menos 3x más x menos 2x. Pasando al segundo miembro diríamos que beta es igual a 2x. Observemos el triángulo BRC. Vamos a sombrearlo, ¿correcto? Y vamos a graficar en esta parte. Ya lo puse 2x porque beta es igual a 2x, ¿correcto? Beta más alfa es 90 menos x. Ya sabemos que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Tenemos 90 menos x y 2x. Entonces este ángulo tiene que ser 90 menos x, ¿verdad? Menos x, menos 2x más 2x se eliminan. 90 más 90 es igual a 180 y cumple. Entonces se forma un triángulo isósceles. Los lados opuestos a los ángulos iguales también son iguales, ¿correcto? Entonces, si este lado es barrita, el otro lado también es barrita. Ahora el triángulo ARB. ¿Qué tipo de triángulo? Claro, equilátero, ¿verdad? Entonces, cada ángulo tiene que medir 60 grados. Como nos pide calcular x, vamos a decir que 2x más 2x es igual a 60. 4x igual a 60 grados. Entonces, el valor de x es igual a 15 grados. Ejercicio número 5. Del gráfico, hallar el valor de x. Tenemos el gráfico y vamos a empezar a resolver. En este ejercicio ya no nos da ninguna condición. No nos dice que tal lado es igual a tal lado. No nos dice nada. Empecemos a resolver. Observemos 3x y x, 2x y este ángulo que nos falta. ¿Se recuerdan el teorema de la corbata, Michi o mariposa, como ustedes lo deseen llamar? Que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos. 3x más x es 4x, 2x ya tenemos, entonces este ángulo es 2x y formamos un triángulo isósceles, también los lados iguales. Ahora, el ángulo C es bisecado, ¿verdad?
por CA, bisectriz interior. Y del punto A a un lado del ángulo es 90 grados, entonces al otro lado del ángulo tiene que ser 90 grados para formar el teorema de la bisectriz, que el lado EA es igual a AB y BC es igual a CE. Correcto. El triángulo ACD. Tenemos dos ángulos internos que nos da un externo. 2x más x es igual a 3x, ¿correcto? Ahora, tracemos EM. Este trazo es muy importante. Y también es con la teoría de la bisectriz. Con este teorema, que nos dice que este ángulo es igual que este ángulo, y este ángulo que es 3x es igual que este ángulo. Pero observemos, dos ángulos internos, x y 3x, que nos da 4x. Como les dije que son iguales, entonces este ángulo también es 4x. Este ángulo es igual que este de aquí, ¿verdad? También 3x. Y formamos un triángulo isósceles, que si uno es bolita, el otro es bolita. Ahora, tenemos 3x y esto es 90. Entonces este ángulo sería 90 menos 3x, ¿correcto? Pero antes de ello observemos el triángulo EAD. Es mediana relativa a la hipotenusa, ¿verdad? Tenemos que la mediana es igual a la parte del lado AD, correcto. Entonces, si es bolita, entonces este lado también tiene que ser bolita. Y se forma otro triángulo isósceles, donde este ángulo es 90 menos 3x, como lo dijimos, y esto de aquí igual. Ahora, observemos por último el triángulo AMD. Vamos a sombrearlo, ¿correcto? Y vamos a graficarlo en esta parte. Más grande, ¿ya? Para visualizar mejor. Tenemos triángulo isósceles, ¿correcto? Los ángulos opuestos a los lados también son iguales. Y este punto divide al lado AD en dos partes iguales. ¿Se recuerdan de ese teorema? Claro, el teorema de la mediatriz, que cae perpendicularmente al lado AD, correcto. Entonces el ejercicio ya estaría resuelto. Diríamos que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Tenemos 90, 2x más 4x es igual a 90 grados. 6x igual a 90 grados y x es igual a 15 grados. Bueno, ya culminando con todos los ejercicios resueltos, no olviden de hacer un clic en el botón rojo de suscribirse para que no se pierdan de más videos de los siguientes temas que vamos a tratar en este curso.